nuestro devocional. Continuando con nuestro devocional diario, para hoy nos corresponde Éxodo 21. Nuestro tema para hoy, normas de convivencia. Vamos a dejar este espacio, esta hora maravillosa en manos de nuestro amado Señor Jesucristo. Bendito Padre, Jehová de los ejércitos, agradecida soy, Señor, por regalarnos un día más de vida. Gracias por permitir abrir nuestros ojos, Señor. Gracias por permitir también que nuestra boca hable de tu palabra, esa palabra que es grande y maravillosa para que nosotros la podamos cumplir, la podamos enseñar. Sabemos que son normas y leyes que hacen que tengamos una buena convivencia, bendito Rey. Hoy, Espíritu Santo de Dios, habla por mí, utiliza mi boca, me presento como un instrumento tuyo en tus manos, amado Señor, y que todo lo que se vaya a decir sea todo conforme a la voluntad de Dios. En el nombre del Señor Jesús te doy muchas gracias. Amén y amén. Vamos a continuar con Éxodo 21. Nuestro tema para hoy, normas de convivencia. Vamos a ver que sin leyes ni normas que cumplir en nuestra vida, en la sociedad o en cualquier área de nuestra vida sería un caos, porque hubieran atropellos, abusos, engaños, hubieran desobediencia, también se presentarían cualquier clase de libertinaje porque no estamos dispuestos a cumplir ni normas ni leyes. Aquí las leyes y normas son muy importantes para vivir en paz, en orden y también con justicia. Viviendo correctamente con una buena conducta, realizando un correcto desarrollo en cualquier actividad. El pueblo de Israel salió de un país donde todos eran esclavos. Pero Dios no quería que siguiera esa esclavitud, Dios no quería que ellos siguieran siendo esclavos. Por eso establece normas, leyes que les ayudarían a vivir mejor y tener una libertad. Esto en cuanto a su vida. Aunque no iba a ser tan fácil, porque ellos venían de un país donde eran atropellados, abusados, no habían leyes, había mucha injusticia. Entonces Dios no quería que sacarlos de ese pueblo de esclavitud y llevarlos a una tierra prometida, no quería que sigan siendo esclavos. Sabía que no iba a ser fácil, porque muchas veces los esclavos los esclavos se habían acomodado, se habían acostumbrado a esos maltratos, tal vez por la necesidad, tal vez estaban acomodados, les daba miedo a que cuando salieran de esa tierra les iba a ir peor. Ellos tenían una incertidumbre en sus vidas, pero esto sucedía porque no tenían la fe y la esperanza en ese Dios maravilloso. Vamos a ver normas y leyes para vivir mejor. Primero, la esclavitud no sería para siempre. Miremos en el capítulo 21 de Éxodo, el versículo 1 y 2. Estas son las leyes que les propondrás. Si compras un esclavo hebreo, te servirá por 6 años, pero en el 7º año quedaría libre y sin tener que pagar nada. Esta era una norma, una ley que se había establecido, que eso no la tenían cuando estaban en Egipto, porque ellos eran por generaciones, por toda su vida, hasta que se morían, iban a ser esclavos, pero no tenían ninguna posibilidad de que algún día
se fuera a acabar esa esclavitud. Pero Dios ha establecido normas y leyes en sus mandamientos, los cuales dice la esclavitud no será para siempre. Habrá un tiempo donde ya, si es mi decisión, ya dejo de ser esclavo. Pero si yo decido seguir siendo esclavo, entonces ya no es culpa de nadie, sino de sí mismo. Entonces, la esclavitud no sería para siempre. Vemos que para recuperar la esclavitud, para recuperar la libertad, un esclavo debería comprarla o también que fuera concedido por su amo, con condiciones o sin condiciones. Si el esclavo quería ser libre. Muchas veces nosotros no podemos ser esclavos de tener amos que nos subyuguen, que nosotros estemos bajo su autoridad, pero sí podemos ser esclavos de nosotros mismos. Veamos que nos dice en Éxodo 21, el versículo 5 nos dice: si el esclavo dice, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no quiero quedar libre. La decisión era de ellos. Si miraban que los amos los trataban bien y tenían una esposa que era bien, unos hijos que eran bien, entonces él no quería salir de esa esclavitud. Ya era por su propia voluntad si quería irse. Pero si tenían unos amos crueles, unos amos que los subyugaran, unos amos que los maltrataban mucho, él tenía la decisión de irse, pero también dejar a su mujer y a sus hijos. Nosotros muchas veces estamos aferrados a una esclavitud que nos hace mal, una esclavitud en nosotros puede ser los complejos, puede ser esas cosas que haya en nuestra vida, que nosotros estamos tan apegados, tan acomodados en esos complejos, que nos da miedo. Podemos decir que ese miedo es el que se va a apoderar de nosotros. Debemos decir que el miedo como seres humanos es normal, pero no es normal que ese miedo nos pueda dominar y nosotros no podamos salir de él. Y así seguiremos siendo esclavos de nosotros mismos. Entonces, esos miedos puede ser a enfrentar problemas, avanzar y estar siempre estancados, a estar cómodos. La comodidad muchas veces es la que nos hace estancarnos, la que no hace que nosotros avancemos y hagamos cosas que nosotros queremos, pero por el miedo de estar acomodados no seguimos haciendo las cosas bien. Otro complejo en nosotros, de tantos complejos que hay, puede ser el orgullo. No aceptar, muchas veces no aceptamos que estamos equivocados, no corregimos nuestros errores, no perdonamos, no pedimos perdón. Estos complejos hacen que en nuestra vida no tengamos una buena convivencia. ¿De qué sirve si hay leyes y normas que ha establecido nuestro Dios en los mandamientos, pero si no le hacemos caso, entonces vamos a vivir en esa misma esclavitud? A veces el orgullo de que cuando yo me equivoco en algo, y por ese orgullo de no corregir o del que dirán que me equivoqué, entonces ese complejo está en mí y llega a hacer que yo esté dentro de esa esclavitud. Entonces estas normas y estas leyes
son para vivir mejor. Saber que la esclavitud no va a ser para siempre, saber que de mí depende ser esclavo o no, y dejar que esos complejos no me dominen. El miedo es necesario, es normal, pero no dejarme dominar por ese miedo. Como un segundo punto, vemos el respeto hacia los demás. Esto está dentro de las leyes y normas que estableció Dios. El respetar, el honrar. Aquí específicamente hablamos de el respeto hacia los demás. Esta ley era una gran responsabilidad porque tenían que manejar diferentes caracteres. A veces se pierde el respeto porque no hay tolerancia, no hay comprensión, no hay compromiso. Vemos que el respeto hacia los demás es un valor muy importante, el cual lo debemos practicar todos. Miremos que específicamente hablaba en este capítulo, habla del respeto, la honra hacia nuestros padres. Miremos que nos dice el versículo 15 y el 17. Si alguien mata a su padre o a su madre, también morirá. El 17 nos dice, si alguien maldice a su padre o a su madre, también morirá. Miremos que el respeto hacia los demás, sobre todo a nuestros padres, es una bendición que nosotros que debemos saber que es una promesa con bendición, honrar al padre y a madre, y tendremos larga vida y será una gran bendición. Muchas veces se presenta padres que no son merecedores de que los hijos los quieran, y porque no se han preocupado por ellos, porque los han abandonado cuando más los necesitaban. Pero esto no quiere decir que no tendrá una larga vida, pero sí tendrá una vida de calidad. Si aprende a respetar, si aprende a honrar padre y madre, aunque no lo merezcan. Entonces, esta es una ley que establece Dios dentro de los mandamientos y hay que obedecerla. Hoy en día se ha perdido esa honra a todos los padres, tal vez no se los valora, incluso llegando hasta la muerte. Miremos en los noticieros, en cualquier parte, que dice su hijo mató al papá, su hijo mató a la mamá. Esto es porque esas leyes no están en su corazón. Es por ignorancia, es porque nadie les ha compartido, tal vez, o simplemente porque hacen caso omiso a esas leyes que Dios ha establecido, que deben honrar a padre y a madre, respetar. Y no solamente padre y madre, sino a las demás personas, porque uno dice, trata a los demás como quieren que te traten a ti. Entonces, son unas leyes para tener una buena convivencia, debemos cumplirlas, respetarlas y enseñarlas a nuestros hijos, a las personitas que están creciendo, el valor del respeto hacia los demás y el valor del respeto hasta sí mismo. Miremos como un tercer punto de esas leyes de convivencia son beneficios de leyes y normas. Sabemos que los beneficios, hay beneficios que hacen que esas leyes y normas sean muy gratas en nuestras vidas y en la vida de nuestros semejantes.
sabemos que cada acto tiene una consecuencia, ya sea una consecuencia buena, una consecuencia mala. En la antigüedad, vemos que en la antigüedad, antes de salir de Egipto, los esclavos no tenían beneficios. Los maltrataban, pagaban mal, no pagaban por su trabajo, eran abusados física, moral y psicológicamente. Y también los mataban si ya como esclavos ya no servían. Pero Dios quiso que esa esclavitud se aboliera. ¿Y cómo se abolió? Con la muerte de su Hijo, el Señor Jesucristo. Miremos que cuando murió el Señor Jesús abolió todas esas leyes, pero de maltratos, esas leyes que no eran justas, esas leyes que no había respeto, no había responsabilidades, que había tal vez un libertinaje, que había un abuso de todas las personas, de los amos hacia sus esclavos. Entonces, hoy podemos decir que esa esclavitud se terminó porque en su palabra dice que somos ungidos. Miremos en Isaías 61 nos dice, en Isaías 61:1 nos dice: el Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí, y el Señor me ha ungido y ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar la libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Entonces, ese es el beneficio que tenemos nosotros. Si nosotros éramos esclavos, si seguimos siendo esclavos, ya no debemos confiar en que esa esclavitud está sobre nosotros, porque Dios nos ha ungido. Con el Espíritu Santo de Dios ha hecho que nosotros nos convenzamos de que todo lo que hicimos estaba mal. Y somos ungidos para ayudar a los demás. Dice, para anunciar libertad a los cautivos. Tal vez cautivos de muchas cosas, cautivos de miedos, cautivos de cosas que están en su corazón y no pueden sacar. Entonces, eso es lo que ha hecho Dios, y eso es una buena noticia. Dice que el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Y si nosotros tenemos el Espíritu de Dios sobre nosotros, vamos a salir de esa esclavitud. Nos ha ungido para que a todos les enseñemos que solo Dios es el que nos da la libertad. Miremos qué nos dice Juan 8:36. Juan 8:36 nos dice: así que el Hijo de Dios os liberta y serán verdaderamente libres. Seremos verdaderamente libres el que cree en Dios. Así que Dios nos liberta y seremos verdaderamente libres. Y debemos enseñarles a todos que Dios es el único que nos va a dar la libertad en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Si nosotros seguimos sus preceptos, sus palabras, obedecemos, entonces vamos a ver que Dios en nosotros ya no habrá esclavitud. Y si nosotros nos ponemos a estudiar esas leyes, esas normas, a practicarlas, a enseñarlas, a cumplirlas, nosotros vamos a ver que vamos a ser libres. Vamos a ser libres y entonces vamos a tener esa libertad y enseñar a los demás o a los cautivos para que también puedan ser libres.
Y en este mensaje lo terminamos con el Salmo 119 del 43 al 45. Vamos a ver qué nos dice. Salmo 119 del 43 al 45. Nos dice: no quites de mis labios la verdad de tu palabra, pues he puesto mi esperanza en tu justicia. Yo cumpliré siempre tu ley, desde ahora y para siempre, solo así seré completamente libre, pues he buscado seguir tus mandamientos. Entonces, ¿de qué depende? Tener una buena convivencia depende de creer en que Dios ha puesto esas normas y esas leyes para que nosotros las pongamos y las tatuemos en nuestro corazón. En la antigüedad estaban esas leyes y esas normas estaban escritas en unas piedras, pero hoy Dios ha querido que nosotros las tatuemos en nuestro corazón. Por eso vamos a tener una buena convivencia. Nosotros que conozcamos esa palabra de Dios y que tengamos nuestra fe, nuestra esperanza solamente en Dios y que nosotros podamos ser libres de toda esclavitud. Si queremos ser completamente libres y tener una buena vida, solo debemos obedecer, cumplir, enseñar la palabra de Dios. Solo así lograremos que la esclavitud a la que muchas veces estamos sometidos solo se va cuando obedecemos y cumplimos su palabra. Amén. Este es el mensaje para hoy. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, un ministerio de apoyo y estudio bíblico donde cumplimos el mandato de conservar y preservar la palabra de Dios. Nuestros cultos virtuales son los jueves de 7 a 9 y el culto presencial es el domingo en las instalaciones del Centro Comercial San Andresito y los devocionales de todos los días. Este es el mensaje y nos despedimos. Que el Señor los bendiga. Hasta una próxima emisión.